Cuéntanos un poquitito, eh, para poder dar en contexto a cada una de nuestras participantes de la academia y del campus virtual de Her Global Impact. Cuéntanos un poquitito como tu trayectoria, cómo fue que de pronto de haber tenido una gran destacada carrera en el mundo de la gestión de personas, te aventuraste a crear tu propia organización, te fuiste a Barcelona. Hoy día está conectada desde Barcelona y estás escribiendo también un nuevo paradigma de la psicología. Mira, yo creo que yo en mi vida he hecho varios cambios, yo creo que me encanta buscar cosas nuevas y llevando ya varios años trabajando en organizaciones y cumplí 10 años en LATAM Airlines, en algún momento ya mi corazón me dijo, es el momento de buscar algo nuevo. Y yo creo que cuando te acompañé a Estados Unidos en ese viaje el 2013, era también en parte eso, buscando qué es lo que yo quería hacer, buscando más algo que me interpretara de adentro, te diría. Y en esa búsqueda, finalmente la decisión, que la conversé mucho con mi marido y fue una cosa también familiar, fue venirnos aquí a Barcelona. Y bueno, el proyecto al principio era trabajar y estudiar. Ya yo me vine a trabajar al principio fue en una consultora americana, ¿ya? Que todavía estoy ligado con ellos como asociada, pero la cosa fui encontrando, te diría, mi destino y un poco una cosa condujo a la otra, porque al ponerme a estudiar empecé un doctorado y al empezar a investigar fue que surgió esta idea, que es la que en el fondo finalmente desembocó en este libro, en este emprendimiento y en lo que les vengo a contar hoy. ¿Ah? Pero me encontré, fue por una parte una búsqueda activa, ¿ah? Una sensación de buscar también dónde está mi contribución centrada, preguntas como cuáles son mis competencias más fuertes, por dónde yo puedo hacer mi mayor aporte. Y te diría que estoy muy contenta porque creo que he encontrado algo que para mí ha sido un esfuerzo creativo y una sensación de que hay algo nuevo, ¿ah? Hay algo nuevo que antes no existía, ¿ah? Y que ahí está. Buenísimo. Antes de comenzar a preguntarte un poco más sobre Nine Sapiens, que nos cuentes un poquitito de eso, hay un video que nos trajiste, así que pongamos el video y luego seguimos conversando. Muy bien. Bueno, para entrar en terreno, cuéntanos un poco de qué se trata Nine Sapiens, el libro que acabas de lanzar en Amazon y cuáles son los fundamentos y la teoría detrás de esta nueva forma multisistémica de mirar la personalidad de las personas. Mira, Nine Sapiens surgió de esta idea en el fondo y primero de una iniciativa de presentar a la universidad una base más sólida científicamente respecto del eneagrama. Y a mí siempre me ha gustado mucho la biología, entonces me puse a investigar.
Y la verdad es que, y esto te estoy hablando hace 4 años, comencé con este proceso, y lo que me encontré en el mundo de la biología y la genética me impresionó, respecto de lo que yo siempre había leído, digamos, pero lo había dejado hace 10 años, y en los últimos 5 años se ha pegado un salto gigante, desde el descubrimiento del genoma humano y el trabajo que se ha hecho en el genoma completo, la imagenología del cerebro vivo. Se ha habido un salto cuántico en los descubrimientos que ha habido de las bases biológicas del comportamiento. Y estaba todo allí. Y así empezó a surgir la idea de conectar los mundos, conectar lo que se sabe hoy de genética, de biología, neurobiología del comportamiento, por una parte. Por otra parte, la psicología evolucionista, que explica la personalidad como un mecanismo de adaptación de nuestra especie desde los comienzos de nuestra época más remota. Y nos dimos cuenta en este proceso que podíamos conectar los puntos con este modelo de personalidad que se llama eneagrama y encontrar una base biológica para cada uno de los 9 tipos que eran descritos por esta herramienta. Y así surgió Nine Sapiens, que no es exactamente, y te digo, está inspirado en el eneagrama, porque son 9 tipos iguales, ¿ya? O sea, que son reconocibles, pero solamente mantuvimos de los tipos lo esencial, aquello que puede ser explicado en base a la biología, nada más. Por lo tanto, es una mirada mucho más nuclear a la base de la personalidad, a la base de las emociones, si tú quieres, más profundas, ¿no? Donde está la raíz de las motivaciones, ¿no? Y no tanto descripciones más secundarias como de los comportamientos, que esos pueden variar de una persona a otra muchísimo más. No sé si te respondo bien a tu pregunta ahí, Bárbara. Cuéntanos un poquitito sobre estos 9 perfiles, por decirlo así, y cómo la biología y la genética van impactando en el desarrollo de estas personalidades y por qué es relevante entenderlo. O sea, cómo yo como persona voy a poder lograr una mejor comprensión, no sé, para mi toma de decisión, para mi liderazgo, cómo ustedes van conduciendo este proceso. Sí. Mira, déjame partir por lo segundo, y es para cómo tú podrías utilizar una herramienta así. Y te diría que todo tiene que ver con cuánto yo percibo de por qué yo actúo como actúo. Es finalmente, y esto te presenta como un mapa. ¿No? Un mapa es un modelo para, y aquí estoy hablando de cualquier mapa, un mapa físico, un mapa de China, suponte. ¿No? Un mapa es un modelo que te permite entender mejor una realidad que es compleja de percibir en una primera instancia. Cuando uno quiere conocerse a sí mismo, ¿qué es lo que miras? ¿Cómo te miras hacia adentro? ¿Cómo tú puedes hacer sentido de las razones o los motivos que tú tienes finalmente? Cuando te enfrentas a un mapa así y tú puedes entender las descripciones de estas emociones básicas, finalmente, y es lo que a mí me pasó en este proceso, es que te sorprende que te puede ayudar a hacer sentido y te puede ayudar a entender más profundamente por qué tú actúas como actúas y por qué los demás actúan como actúan. Y como te digo, te permite tener una mirada más profunda, también en tiempo presente, en tiempo real, de lo que te toca enfrentar en las organizaciones, de las relaciones con los demás, de por qué tú tomas las decisiones como las tomas, cuáles pueden ser tus puntos ciegos, por ejemplo, cuáles pueden ser tus sesgos, qué es lo que tú consistentemente tiendes a ponderar más, qué es lo que tiendes a ponderar menos, etc. Entonces, ¿por qué te sirve? Es finalmente una herramienta que es muy intuitiva, pero a la vez tiene una base científica y que te permite comprenderte a ti misma mejor y comprender a los demás. Ahora, ¿por qué la conexión
Bueno, la conexión con lo biológico y con lo evolutivo, mira, para mí es un aporte porque lo biológico te permite también entender qué es lo que está a la base. Porque la personalidad finalmente se forma como un proceso muy paulatino, ¿ya? Y lo que uno hereda de la personalidad, que entre paréntesis, y esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones en genética, alrededor del 50% de nuestros rasgos de personalidad tienen una fuente hereditaria, son heredados. Ahora, ¿qué es lo que se hereda? No se hereda uno, no sé, no hereda un tipo así, como así. Uno hereda una predisposición, ¿ya? Una tendencia. ¿Ya? Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Imagínate una persona que hereditariamente nace con una mayor sensibilidad al dolor. Y aquí estoy hablando del dolor físico, pero también al dolor emocional. Y es al dolor emocional propio, pero también al dolor emocional de los demás. Eso, que es finalmente una semilla muy básica, ¿ya? Y que está alojada en un centro del cerebro que es la ACC, la corteza cingulada anterior, ¿ya? Y que algunas personas vendrían con esa área más sensible a ciertos tipos de neurotransmisores, pero eso que es una semilla y que se empieza a desarrollar poco a poco en interacción con nuestro ambiente, finalmente va a dar en una persona que es sensible a las emociones de los demás, más sensible a las emociones de los demás. Si nosotros comprendemos eso desde el punto de vista de la evolución de la especie, podemos entender por qué esos rasgos de personalidad fueron adaptativos hace 40.000 años. ¿Y por qué hoy siguen siendo adaptativos? Porque también parte de lo que nosotros planteamos es que la personalidad se desarrolló como un mecanismo de adaptación a nuestro entorno social. Todos los animales sociales tenemos personalidad. Eso lo podemos ver los que tenemos mascotas. Los perros pueden ser más juguetones, algunos son más rabiosos, otros son más alegres. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y las personalidades que hoy existen, que son las distintas personalidades, los distintos tipos de personalidad que existen, se han preservado a lo largo de la evolución porque todos ellos tienen una contribución distintiva y todos hicieron una contribución distintiva a la adaptación del colectivo del Homo sapiens. Por lo tanto, no solo aportan a su propia, no solo aportamos cada uno de nosotros a nuestra propia adaptación, sino que además tuvieron un sentido en la contribución de nuestra especie como un todo. Y por eso pensamos nosotros que se han preservado hasta el día de hoy. Por ejemplo, ya hablas de que esta personalidad ha sido una respuesta evolutiva para adaptarnos al entorno. ¿De qué forma hoy día nosotros podemos ser actores conscientes de poder construir nuestra personalidad en el tiempo presente para adaptarnos, por ejemplo, a contextos de extrema incertidumbre como lo estamos viviendo hoy día en la pandemia? ¿Hay personalidades que son más flexibles? Cuéntanos un poquitito más cómo es que son estos o cómo se evalúan o cómo sé qué tipo de personalidad tiene cada una de las personas y cómo puedo yo desarrollar esas fortalezas. Mira, yo creo que lo principal es partir de las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos. Es descubrir las propias fortalezas y comenzar a construir desde allí. Porque también parte de este modelo es que todos nosotros tenemos una contribución distintiva. No existe una personalidad que sea mejor que otras. ¿Ya? Por ejemplo, hay una personalidad en particular, ¿ya? que nosotros la llamamos el explorador, la exploradora, ¿ya? Y que es efectivamente muy flexible frente al cambio, es parte de su
¿cómo decirlo? Es parte de su esencia, el ser muy flexible frente al cambio. Ahora, todas las personalidades tienen algo que aportar frente a una crisis como la del COVID, desde distintos ángulos. O sea, más que salir a buscar la invitación de un modelo como este, más que salir a buscar ser algo diferente de lo que yo soy, es profundizar en lo que yo realmente soy y cuáles son mis contribuciones esenciales, te diría. Entonces, combina, por una parte, el profundizar el conocimiento profundo de quién yo soy y también de poder flexibilizar y aprender comportamientos que me quedan más lejanos, ¿no? Y eso también es una sana práctica. Una vez que ya veo cómo está conformada mi personalidad, puedo entender qué comportamientos, y aquí aplicando la neuroplasticidad, ¿no es cierto?, qué comportamientos podría yo practicar para enriquecer mi personalidad. Y aquí te puedo dar ejemplos, ¿ah? Porque, y si recorro rápidamente, por ejemplo, los 9 tipos, ¿ya? El primero de todos tiene una contribución que está enfocada en regular su entorno social, en mejorar las cosas. Tiene una mirada, se le impone una mirada crítica de la realidad, pero su gran aporte es que es capaz de mejorar y regular. Hay otro tipo que tiene una gran contribución en establecer relaciones con los demás y una gran facilidad para conectar y establecer relaciones. Otro tipo puede aportar mucho porque resuelve problemas concretos, ¿me entiendes? Y así, no sé si los recorro uno por uno, digamos, pero cada uno puede hacer un aporte distintivo para resolver una crisis como la que estamos enfrentando. Genial. Acá tengo algunas preguntas de algunas participantes. Sara Nasal, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la mejor forma de saber cuál es mi personalidad en el enneagrama? He escuchado varias formas. ¿Cuáles recomiendas tú? Mira, lo que yo recomiendo es no partir por un test, sino partir por leer. Hay muchos textos disponibles, ¿ya? O autoeducarse hay algunos videos también disponibles. Nosotros mismos tenemos un canal en YouTube que pueden mirar para comprender, tener una mirada más intuitiva o más analítica de los tipos y formarse una opinión, una primera opinión. Con esa primera opinión, luego observarse a sí mismo y luego no cristalizar, ¿verdad? Porque probablemente la primera vez que lo leamos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces hay que darle un proceso a esto. También se puede buscar ayuda con un coach, con alguien que sepa, que te pueda enseñar, y puedes complementar con un test, ¿verdad? Pero yo creo que la lectura es siempre la primera entrada. Genial. Acá hay otra pregunta que hace Francesca sobre la personalidad y la adaptación. ¿Será que los perros son mega sensibles a la personalidad de los amos y por eso se dice que los perros se parecen a sus amos? Mira, no lo había pensado de esa forma, pero me suena que puede ser así, porque yo creo que los perros son menos mentales, mucho más emocionales, son llenos de emociones los perros. Y yo creo que tienen, y en eso ellos tienen mecanismos muy fuertes de oxitocina, ellos han evolucionado durante por lo menos 10.000 años al lado del hombre, y por lo tanto ellos vienen adaptados para querer satisfacer a sus amos. Entonces yo creo que tiene que haber una compenetración de amor mutuo que sin duda los perros se van adaptando a su amo, ¿eh? Ahora, los perros tienen su propia personalidad también, ¿eh? Yo tenía unos perros que eran sumamente introvertidos e independientes. Amaban profundamente, pero eran independientes.
Acá Rosalind dice, ¿la nueva metodología considera un mix en los diferentes tipos? Pregunta. También hay caracteres afines entre los eneatipos de la nueva, incluso vi compatibilidad con parejas y socios. ¿Cómo se analiza eso? O sea, en el fondo tú puedes, por ejemplo, identificar cómo establecer modelos de relacionamiento con otros tipos de personalidad para tener resultados más efectivos en, no sé, negociaciones, por ejemplo. Mira, déjame responder, hay dos preguntas en una, ¿ya? Una es que en nosotros mismos las personalidades se combinan. Nosotros no tenemos un tipo único de personalidad. Tenemos un tipo nuclear de personalidad, uno que está más en el fondo, y ese es el que es el momento ajá del autodescubrimiento, ¿no es cierto? Cuando uno finalmente se da cuenta cuál es el tipo de personalidad que tenemos más cerca de nuestras emociones más profundas. Y yo creo que finalmente a veces hasta es más fácil descubrirlo por las emociones negativas que por las positivas, porque ahí es donde vemos nuestro verdadero talón de Aquiles. Es la ansiedad, es la rabia, es la pena, es por donde nos aprieta más fuerte cuando no estamos bien. Y ahí descubrimos nuestro tipo central, pero tenemos muchos otros tipos. Tenemos algunos tipos, y en esto lo digo porque si hay alguien que está escuchando y que conoce algo del eneagrama, nosotros al estudiar la biología nos encontramos con una mirada un poquito diferente que la que se encuentra en los libros de eneagrama. Nosotros pensamos que cualquier combinación entre tipos es válida y que uno tiene al menos uno central, y ese yo creo que es el más fuertemente heredado, pero después dos o tres tipos que son muy cercanos a nosotros y que en una primera vuelta es muy fácil que nos confundamos y que pensamos que somos esos tipos, porque los comportamientos de esos tipos y las competencias propias de esos tipos las tenemos muy a mano, son parte de nosotros también, son recursos que tenemos de los cuales podemos echar mano. Entonces, en nosotros mismos hay una multiplicidad. Y también hay como en círculos concéntricos, nosotros finalmente hemos representado a la personalidad como círculos concéntricos, y hay un círculo más externo con rasgos de personalidad que claramente no tenemos. Dicho eso, también en el mundo de lo interpersonal existen distintas como interacciones entre los tipos. Yo no te diría, y en esto nosotros no tenemos una mirada simplista que diga, mira, tú solo en la pareja vas a poder ser compatible, qué sé yo. Lo que les puedo decir es que sí hay parejas que tienden a buscarse más que otras, Eso sí, es como estadísticamente, ciertos tipos tienden a emparejarse más fácilmente entre sí que otros. Hay combinaciones en el mundo laboral, hay tipos, por ejemplo el tipo 6 con el tipo 1, ¿ya? Tienden a trabajar muy bien juntos, ¿ya? Por distintas razones, pero también los tipos que tienden a trabajar juntos tienen razones por las cuales chocan consistentemente. Lo mismo que en las parejas, muchas veces, lo que los atrae es lo mismo que los hace chocar. Entonces, no es algo simplista, y yo diría que la regla de oro en esto, porque esto efectivamente, un modelo como este, ayuda a navegar en las relaciones interpersonales. A mí, te digo, el modelo, si bien lo hemos enriquecido con la biología en estos últimos 3-4 años, yo hace mucho tiempo que lo conozco y durante toda mi vida en las grandes corporaciones lo usé como un radar interpersonal también. Y por lo mismo te puedo decir, porque ahora yo lo uso para formar líderes, mucho. Y creo que es una herramienta súper valiosa para formar líderes. Pero como radar interpersonal en el mundo de lo corporativo, y a nosotras que somos mujeres, en su mayoría las que estamos aquí escuchando, nos sirve muchísimo tener una mirada más profunda de lo que se está tejiendo en las relaciones interpersonales. Una mirada más profunda, y lo conversábamos hace un rato, Bárbara, en una reunión, ¿qué es lo que está pasando en los distintos niveles?
no solo a nivel de los datos, de la conversación explícita, de los KPI, de las metas que se están conversando, sino en las relaciones de poder, en las formas en que se expresan estas relaciones de poder o de subordinación, en qué medida si yo puedo ver lo que está pasando con más profundidad, no dejo que me afecte de la misma manera. En vez de reaccionar, puedo actuar, ¿entiendes? Puedo elegir más qué persona quiero ser, sin dejar de ser auténtico, ¿eh? No estoy hablando aquí de actuar, ¿ah? Es siempre desde la raíz de mi autenticidad, de quién yo soy, pero sin reaccionar. Porque cuando uno está reaccionando muy de guata, si tú quieres, muy en base a la emocionalidad, sin darte cuenta de los botones rojos que te están apretando, simplemente puede ser que tú salgas en una versión de ti misma que no es la que tú quieres. Es interesante eso, porque ahí hay un desafío no menor dentro de estas 9 tipos de personalidad. La mujer en general en el mundo laboral tiene desafíos importantes en administrar sus emociones. Sí. Y de hecho hay datos que hablan de que la mujer tiene una brecha de 20 años de ganar autoconfianza profesional en relación a los hombres. El hombre gana su confianza profesional a los 30 y la mujer a los 50. Y tiene que ver mucho con su desarrollo emocional, ese proceso de autoconfianza. ¿Qué recomendaciones tú puedes hacer desde el modelo en que ustedes han desarrollado para poder ayudar a construir una ruta para las mujeres de fortalecer su autoconfianza y sus respuestas emocionales en situaciones complejas como negociaciones dentro de una organización? Mira, déjame hacerte una precisión antes de responderte, ¿ya? Y te voy a decir lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que los hombres tienen tantos problemas con las emociones como las mujeres en el mundo corporativo, solo que es otra gama de emociones, que no reciben el nombre de emociones porque somos muy ciegos. Pero yo creo que por un tema, ¿ya?, hasta hormonal, ¿ya?, los hombres batallan mucho más contra las reacciones impulsivas de la gama de la rabia. Y en esa gama, nosotras solemos tener más autocontrol, solemos manejarlas mejor, ¿eh? Y las que nos afectan a nosotros, yo creo que usamos mal el término emocionalidad en el fondo, porque la rabia también es una emoción, ¿eh? Pero efectivamente yo te diría que tiene que ver también con lo que nos toca vivir a las mujeres, porque pensemos que hace no tanto tiempo este tema del techo de cristal y los prejuicios reales que las mujeres tenemos que enfrentar aún en el entorno laboral no nos ayudan. No es un tema simplemente de género, sino también es un tema de entorno cultural que todavía nosotras estamos batallando. Ahora, respecto de cómo manejarlo, te voy a decir que mi convicción es que nada reemplaza el conocernos a nosotras mismas. Es como que el intentar de una manera casi cosmética, en el fondo, ser diferentes, finalmente nos quedamos sin piso, nos quedamos sin energía. Yo creo que la forma de obtener energía para luchar contra esta debilitación, te diría, como esta gama de las emociones más débiles, ¿ya?, es justamente conocernos y saber el aporte real que nosotras podemos hacer. Porque, o sea, son aportes reales que podemos hacer. Súper interesante el tema. Hay muchas preguntas, pero por ahora me gustaría saber, más bien en el libro, Sí. ¿cómo estás tocando el tema de los liderazgos y de la relación con las 9 tipos de personalidades? ¿Cuál fue tu experiencia? Que nos explique un poco cómo lo documentaste, eso. Bueno, mira, el tema del liderazgo propiamente tal no está abordado en el libro. En esto te quiero decir honestamente. ¿De qué se trata el libro? El libro es primero una breve introducción
de los elementos que nosotros metemos en el caldero aquí, que es de forma súper amigable. Es bien entretenido leer, no se asusten, es bien entretenido, está escrito de manera muy como amigable y divertida incluso, pero es una introducción a la biología del cerebro, una introducción a la evolución de la personalidad, en pam, así en 3 pasos. Y luego describimos los 9 tipos en profundidad. Describimos por qué nosotros creemos que evolucionaron, en qué época pensamos que evolucionaron, por qué razones, por qué fueron adaptativos y cuál es la base biológica de cada uno de ellos. Y cómo conecta, y describimos los rasgos fundamentales, los rasgos centrales de cada tipo. Próximamente vamos a escribir un libro que va a estar focalizado en el liderazgo. Ahora, Verónica, es cosa que, o sea, si tú lo lees te vas a dar cuenta, 2 más 2 son 4, porque también, y además el libro está matizado de pequeños cuentos cortos, ambientados hace 30.000 años, 40.000 años, o sea, están todos en la época de las cavernas, ¿ya? Pero que demuestran casi como con parábolas, estilos también de liderar, porque todos muestran líderes, todos estos cuentos muestran líderes, en la época de las cavernas, ¿ya? Pero que tú te vas a reír porque es como que tú lo extraes de la caverna y lo pones en la reunión de directorio y es la misma cosa. ¿Me entiendes? Que no tiene el garrote, pero tiene el garrote, otro tipo de garrote, ¿me entiendes? Es exactamente la misma cosa. A través de estos cuentos, casi como de parábolas, tú te acercas al tema del liderazgo. Ahora, otra cosa es cómo nosotros lo trabajamos, porque efectivamente eso es lo que yo hago, o sea, yo formo líderes en eso trabajo. Entonces, este libro es el primer paso, que para nosotros es insaltable, porque es imposible ir directo a cómo yo mejoro el liderazgo. No, lamentablemente, creo yo que no hay un atajo. Hay que pasar por la verdad, como dice el profeta. Hay que pasar por la verdad de vernos quiénes somos, para luego poder ver qué conductas podemos modificar para ser mejores y enriquecer nuestro repertorio conductual, y también dónde está ese meollo de quiénes somos y qué es lo que nos es natural y siempre nos va a ser. Muchas gracias. De nada, un placer. Verdad que hay muchísimas preguntas, igual después vamos a seguir conversando contigo y hacerte las preguntas que quedaron pendientes en la sesión. Quiero contar también de que Carolina Jaime fue la ganadora de tu libro, así que felicitaciones, el equipo se va a contactar contigo para hacerte entrega de la versión online del libro de Claudia. Y bueno, quisiera invitarte, Claudia, a dar un mensaje final, algún consejo, algún mensaje inspirador a nuestras participantes de Hair Global Impact hoy conectadas. Mi mensaje final es: tanto tiempo que invertimos en aprender todo tipo de temas, chicas, inviertan un poquito en conocerse a sí mismas y ya verán cómo se les multiplica en un sentimiento de bienestar, de seguridad en sí misma, de realización personal. Un poquito, una fracción de lo que invirtieron en estudiar ingeniería o cualquier cosa de las que seguro que ustedes han estudiado. De verdad, paga. Gracias, Claudia, espectacular tus insights. Invitadas todas a leer Nine Sapiens.